esta expectativa que les ha señalado mi querida Lili. Nosotros llevamos ya algún par de años trabajando en la idea de rescatar, recuperar la filosofía de la doctora María Montessori, porque hoy sabemos, gracias a los neurocientíficos más destacados del mundo, que es una filosofía de vida que le viene bien al cerebro. El cerebro de los niños, el cerebro de los adolescentes, el cerebro de los jóvenes. Y hoy vamos a ver cómo el cerebro de los adultos le viene súper bien la filosofía de la doctora Montessori. Es decir, la doctora, donde quiera que nos esté escuchando, no se dio cuenta de que su legado es fundamental en todo el ciclo vital, desde que llegamos a este mundo y hasta que nos despedimos de él. Su filosofía hoy está haciendo grandes cambios en cómo entendemos el cerebro y cómo podemos ayudar a que ese cerebro sea mejor. Y en este orden de ideas, en Davos, en enero hubo una reunión de la gente más importante en el sentido económico o macroeconómico del mundo y surgió un punto fundamental. ¿Cómo hacemos para que este mundo siga funcionando? Y entonces, ¿qué creen? Encontraron que la forma de que siga funcionando este mundo es a través de generar algo que hoy vamos a platicar con ustedes, que es el capital cerebral. Ya no capital humano, sino con mayor precisión, capital cerebral. ¿Cómo generamos capital cerebral en la infancia, en la ¿Cómo dice adolescencia, Montessori? en la juventud? ¿Y cómo generamos ese capital Montessori? La respuesta la tiene la doctora María Montessori. Y entonces, este es un espacio en donde vamos a estar charlando al respecto de el capital cerebral y un hallazgo neurocientífico que es la reserva cognitiva. Vamos a entrar más a profundidad una vez que mi querida Lili así nos lo señale. Vamos a estar hablando de cosas muy, muy interesantes para todos ustedes. Muy bien, y como es un workshop, Lili. vamos a arrancar nuestro workshop y en nuestro workshop nos gusta arrancar cuando la gente empieza a participar. Para ello hemos preparado una serie de preguntas con las que hoy vamos a arrancar nuestro workshop y puedes participar escribiendo en el chat o simplemente puedes abrir tu micrófono si así lo decides. El tema que elegimos para este workshop, ya sabes que cada mes tenemos un workshop gratuito. Este es el que corresponde al mes de mayo. Y bueno, lo quisimos hacer en este mes, en este día en particular, antes de que se nos acabe mayo, porque mayo está lleno de festividades, que el mes del maestro, que el día de la madre, que todo está lleno de festividades y luego ya viene junio, ¿no? Y vamos a hablar de Montessori como modelo para la reserva cognitiva y la construcción del capital cerebral. Como te comentó el doctor Jorge Prado, efectivamente, a medida que más investigamos de Montessori, más leemos de Montessori, más nos comprometemos con descubrir la filosofía de la doctora Montessori, encontramos grandes conexiones de lo que hizo la doctora María Montessori, ya no solamente con el niño, también con la tercera edad, con la mediana edad, porque ¿sabes qué es lo más importante? Que Montessori es una filosofía de vida. Y si entendemos a Montessori como una filosofía y no solo como una metodología de la enseñanza, ahí cambia todo porque entonces nos damos cuenta que estamos frente a un nuevo paradigma, pero no es nuevo porque tiene más de 100 años y hoy más que nunca Montessori se encuentra muy vigente. Vamos a empezar entonces este workshop con estas preguntas que me parece que son profundamente importantes. Por favor, si vas participando, el doctor me irá diciendo qué dices en el chat o si quieres abrir el micrófono. Y la pregunta Con número uno gusto. es, ¿sientes que el mundo está cambiando más rápido que nuestra capacidad para adaptarnos emocionalmente a él? Toma en cuenta qué está pasando en el mundo en la actualidad. Pues están pasando muchas cosas. Tenemos una inteligencia artificial en la palma de nuestras manos. Eso es algo que es muy útil, pero también es un riesgo y es un peligro para el cerebro, ¿no? Tenemos redes sociales en la palma de nuestras manos. Podemos construir y destruir en la palma de nuestras manos también. Las redes sociales son un peligro también, ¿no? Mal usadas o en condiciones con una persona que no esté en condiciones apropiadas, ¿no? Segunda pregunta es,
¿Crees que hoy estamos más conectados pero menos presentes? Porque estamos muy conectados entre todos, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, ahorita tenemos en la sala a 30 personas ya, che, y queremos llegar a 100, y de esas 30, muchas de ellas no las hemos visto nunca, pero esta posibilidad de estar conectados a través de Zoom nos permite, ¿no? Estar cerca de ellos, pero estar más conectados es estar menos presente. Vamos a ver esa parte, ¿no? ¿Qué creen que está pasando con la atención humana en esta época? Recientemente platicaba con otra de mis mejores amigas, que también es doctora, la doctora Esther Arce, y me decía, porque ella regresó a dar clases a la Universidad Iberoamericana donde nos conocimos, dábamos clases juntas en la Universidad Iberoamericana, y me decía, Lili, observo un cambio radical en los chicos universitarios. Los chicos ya no tienen la atención puesta en una sola dirección. Dice, ahora la atención está como dispersa entre la computadora, el celular. Es complicado manejar la atención, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿alguna vez han sentido agotamiento mental porque hay exceso de información que dices, ya, esto es demasiado, ¿no? Como que ya estoy agotada, no quiero escuchar más, ¿no? Y la siguiente pregunta es, ¿creen que las escuelas actuales están preparando cerebros para memorizar o cerebros para adaptarse? ¿No? Porque esta es otra de las cosas que pasa en la actualidad con la escuela, ¿no? Y bueno, yo te lo puedo decir porque lo vivo cada día, ¿no? Tengo, tengo muchos años involucrada en educación, me gusta estar involucrada en educación porque me gusta darme cuenta cómo están los cerebros de los niños en la actualidad y qué buscan los planes y programas de estudios en el mundo, ¿no? ¿Están buscando desarrollar cerebros para pensar o están buscando desarrollar cerebros para memorizar? ¿Cuál es el perfil de egreso para las universidades, para las escuelas primarias, secundarias? ¿Qué están buscando que generen los niños, no? ¿Qué dice la gente, doctor? Fíjate que Bárbara nos comenta sobre algunas de las preguntas que tú has generado. Dice, pues a veces, ¿no? A veces es este agotamiento profesional, este agotamiento cerebral, este agotamiento anímico. Y bueno, en el foro de Davos justamente rescataron un elemento importante, mi querida Lili, y vamos a tener que irnos acostumbrados a ciertos nuevos términos. Uno de ellos, presentismo. Fíjate bien qué interesante. El presentismo es estar físicamente, pero con la mente agotada. Uh -huh, uh -huh. Sí fuiste a trabajar, pero tu mente está en otro sitio. Tu mente está desbordada, tu mente está cansada. Entonces, hoy Davos encuentra que hay muchas personas que presentan esto que hoy se llama presentismo y que luego nos lleva a algo que se llama jubilación anticipada. Sigues trabajando, te levantas y haces tus cosas, pero ya estás agotado mentalmente. Entonces, por ahí van mucho estos asuntos. Nos dice Ana María Ceballos, ya lo había dicho la doctora Montessori en el libro de la infancia a la adolescencia. El avance en ciencia y tecnología va más rápido que la evolución del ser humano, Lili. Exactamente, Ana María Ceballos. La doctora Montessori ha dejado rastros de todo esto que vamos a hablar en cada uno de sus libros. El niño, el secreto de la infancia, la mente absorbente del niño, de la infancia a la adolescencia. Hay muchos rastros de toda esta información que hoy les vamos a brindar. Y aquí vienen algunos disparadores de reflexión. Si eres guía Montessori, si trabajas en Montessori y algo de esto resuena contigo, quieres darnos tu opinión, este es el momento. ¿Qué aspectos de Montessori crees que podrían proteger el desarrollo cerebral? Hoy vamos a hablar del cerebro. Hoy vamos a hablar por qué es importante apegarnos a la metodología Montessori como un medio para la protección del cerebro. ¿Qué aspectos de la filosofía, de la metodología, de la pedagogía Montessori crees que pueden proteger el desarrollo cerebral? La segunda pregunta es, ¿puede una pedagogía convertirse en una forma de prevención cognitiva? O sea, ¿puede una pedagogía como Montessori, como Waldorf, como Reggio Emilia, como la pedagogía constructivista o cualquier otra que conozcas, convertirse en esta forma de prevención cognitiva? ¿Qué pasaría si Montessori fuera mucho más que un método educativo? La siguiente pregunta es, ¿qué capacidades humanas desarrolla Montessori que probablemente nunca podrá reemplazar la inteligencia artificial? ¿Cuáles son esas capacidades que Montessori desarrolla en los niños y en las niñas
que es muy probable que la IA no lo va a poder reemplazar. ¿Creen que concentración, autonomía y movimiento podrían considerarse factores protectores del cerebro? Concentración, autonomía y movimiento pueden ser tres aspectos que ayudan a proteger el cerebro. Si lo crees, ¿por qué lo crees? ¿Qué dice el público, doctor? Jessica nos comenta, considero que el ser humano está perdiendo esas habilidades que nos caracterizan como seres humanos. Todo se está volviendo más superfluo, pasajero. La sociedad se está olvidando de formar cimientos fuertes para los niños, Lili. Muy bien, exacto. Jessica, gracias por tu aporte y efectivamente, Yo bueno, tengo una, yo tengo ade una sugerencia también. Yo pienso que estamos perdiendo, los padres estamos perdiendo muchos valores. Entonces, el tiempo que rendimos para nuestros hijos es muy poco porque tienen que trabajar. Antes la madre se quedaba en casa porque el padre podía sustentar el hogar y ahora tiene la madre que trabajar porque si no, no pueden sobrevivir. Entonces, es una forma que se está perdiendo el valor de esa calidad humana y tiempo, porcentaje del tiempo, porque la educación se mama en casa y vienes a la escuela a aprender a escribir, a leer, pero siempre yo he dicho, la maestra María Montessori, doctora María Montessori, dio el amor a los niños cuando ellos estaban en el orfanato. Por eso ellos aprendieron, porque ella les dio amor. Y eso se está perdiendo. Entonces eso es muy importante que sigamos como guías Montessori enseñando el amor y el respeto por el niño. muchísimas gracias. ¿Y sabes qué es lo muy grave de que se está perdiendo? Que a dónde estamos entregando a nuestros niños. ¿Quiénes son las personas que se encargan de cuidar y educar a nuestros niños? ¿No? ¿Quiénes son esos centros de cuidado infantil? ¿Quiénes son los responsables? Por eso es tan importante que elijas muy bien la escuela, el lugar a donde llevas a tu pequeño. Y siempre digo, por lo menos los 6 primeros años de vida, deberíamos cuidarlos. Infancia es destino, definitivamente sí. Y cuidar ese lugar a donde los vas a entregar, a donde lo vas a llevar, para que estés seguro que es un lugar donde va a estar siendo amado, respetado, seguido, acompañado. Doctor. Fíjate, Lili, que esto que nos comentan ahí con el equipo de Angélica Costello es fundamental. Para mí, la filosofía Montessori y los ambientes Montessori son un refugio de bondad. ¿Por qué un refugio de bondad? Antier, día del psicólogo, me invitaron a una conferencia y yo les planteaba a los que se están formando como psicólogos que hoy le pregunté ese día temprano a la inteligencia artificial de Gemini, le pregunté qué había más en su contenido, maldad o bondad. ¿Y cuál crees que fue el resultado? No sé, doctor. Los contenidos que actualmente hay en las redes hablan más de maldad. La gente consume maldad. La gente sube todos los elementos de maldad. Y entonces sí hay una posible solución, les decía yo. Hay una neurocientífica que tú y yo hemos trabajado en nuestros espacios, Lili, la doctora Concha Pinós, colombiana. Por Sí, si aquí hay alguien de Colombia, un aplauso hasta Colombia para la doctora. La doctora escribe un libro hermoso que habla justamente sobre la bondad y que debemos construirla y que el cerebro está dispuesto para la bondad. El asunto está, como bien lo dice Lili, ¿qué ambiente estamos generando para que nuestros niños construyan bondad en sus cerebros? Como bien decía ahí en el equipo de Angélica Costello, sí efectivamente no es que los valores se hayan perdido, sino que no se los estamos ayudando a construir en los cerebros de los niños. Ahí hay estructuras del cerebro dispuestas para construir valores morales. El asunto es que los ambientes no están haciendo lo necesario más que en el ambiente de la doctora Montessori. Entonces, fundamental, mi querida Lili, que reconozcamos los ambientes de la doctora Montessori como refugios de bondad. gracias, doctor. Me encanta este concepto que estás dando porque me parece, es más, me siento como compasión, refugios de bondad. Sí. Ujú. Y en ese sentido, el adulto tiene mucha, es trascendente el adulto, ¿no? Porque para que Montessori funcione, necesitamos un adulto preparado. No solamente necesitamos el ambiente puesto, los materiales, porque puede ser el ambiente más bonito, pero si no hay un adulto sensible, consciente, capaz,
eh, no nos sirve de nada. O sea, podemos tener todo el material más lindo, puede ser de la marca original y podemos tener una guía Montessori, ¿no? También ahí, pero si no tiene estas cualidades que necesitamos hoy en el siglo XXI, entonces ese ambiente no se va a convertir en un espacio seguro, en un refugio de bondad donde respetemos y amamos a los niños. Y bueno, pues vamos a arrancar, doctor, y bueno, van a ver Te muchas comparto, cosas. Lili, algunos de los comentarios, ¿te parece? Sí, Si les perfecto. damos Dale, apertura. dale. Ana María Ceballos nos comenta, toda la pedagogía Montessori protege, ya que todo va dirigido a la ayuda del desarrollo de las tendencias humanas, presencia del adulto preparado, ambiente preparado. Rosa Raquel Ramírez nos dice, es correcto, se están perdiendo los principios morales, valores, el respeto por la vida, el respeto a los adultos mayores. Nos comenta la doctora Marilu López Mejía, dice, sí, Montessori es mucho más que un método educativo. La concentración, autonomía y movimiento podrían considerarse factores protectores del cerebro y me atrevo a afirmar reparadores de procesos cognitivos. Soy guía Montessori y lo he aplicado por varios años con niños y jóvenes neurodivergentes, así como adultos mayores. ¿Quién es Ana María ella? Ceballos, luego ¿Quién es? ¿Es doctora Rosa? Marilu López Mejía. Marilu, qué felicidad leer tu comentario. Por favor, escríbenos. Nosotros tenemos una certificación especial para trabajar con niños neurodivergentes y la verdad es que este comentario que dices es verdaderamente, nosotros lo venimos aplicando con un grupo de estudiantes que tenemos de diferentes partes del mundo, Adiós, maestro. precisamente Gracias. dándonos cuenta de todo esto que mencionamos como protectores del cerebro. ¿Qué dice? ¿Qué más me decías, doctor? Perdón. Ana María Ceballos luego comenta, dice, orden, realidad los primeros 6 años, imaginación basado en esa realidad, Lili. Muchísimas gracias, Ana María. Estás haciendo riquísima esta conferencia. Gracias por todos tus aportes y vamos a arrancar. La pregunta central, lo que nos detonó para venir a traer este workshop, ¿qué significa educar seres humanos en una época donde la inteligencia artificial comienza a hacer muchas de las tareas cognitivas que antes nos definían? Porque hoy no solamente estamos viviendo una revolución tecnológica, estamos viviendo una revolución cerebral, ¿ok? Estamos viviendo una revolución cerebral. Esa es una de las razones por las que en Davos se está hablando ya de de esta parte que es el capital cerebral, ¿no? Ya no capital humano, sino capital cerebral. Estamos en un momento histórico que siento que es como un momento histórico que va a ser el parteaguas del futuro, el parteaguas de los próximos años y de las próximas generaciones. Y este momento histórico está marcado ¿por qué? Las características es incremento del estrés crónico, deterioro cognitivo temprano, ansiedad, burnout, neurodivergencias, sobreestimulación digital, aislamiento social, envejecimiento poblacional e incremento de demencias. ¿Okay? Estas son algunas de las características con las que en este momento histórico nos estamos enfrentando, doctor. Sí, en el foro de Davos quedó muy claro que ahora el funcionamiento del cerebro es un activo, le llaman activo bidimensional. ¿Por qué es tan importante el capital cerebral? Se va a centrar en dos grandes dimensiones. Uno, la salud cerebral. ¿Cómo mantenemos la salud cerebral desde que llegamos a este plano existencial? ¿Cómo ayudamos a esos niños a que tengan salud cerebral? Y durante todo el ciclo vital debe de ser una preocupación, o más bien una ocupación. Y además de ello, Lili, ¿cómo desarrollamos habilidades cerebrales? Ya lo dijiste tú atinadamente, la inteligencia artificial llegó para quedarse y se va a hacer cargo de muchos procesos, pero hay unos procesos humanos que no va a ser capaz la inteligencia artificial y sobre eso es el capital humano. Estas habilidades blandas, la empatía, la solidaridad, el altruismo, la generosidad, la bondad, habrá que trabajar mucho sobre ello y por ahí está la apuesta para
los próximos años, Lili? Gracias, doctor. Esta parte es bien importante que la entendamos, porque lo dijimos en nuestro último workshop cuando hablamos acerca de las pantallas, ¿no? Cuando hablamos acerca de qué íbamos a hacer con las pantallas nosotros en las escuelas, porque las pantallas, los teléfonos, toda esta era digital llegó para quedarse. No, no, o sea, es decir, si piensas que una solución es apagarle el teléfono a los niños o no comprar televisión, no es una solución porque esto llegó para quedarse y va a seguir evolucionando y la tecnología va a seguir creciendo, ¿no? En la época de la inteligencia artificial y el capital cerebral, el futuro no dependerá solamente de la tecnología, dependerá de las capacidades humanas que logremos preservar y desarrollar. La IA Ujú. puede automatizar memorización, procesamiento de datos, tareas repetitivas, análisis rápido, producción de contenido y cálculos complejos. Todo eso va a poder hacer la IA. Sin embargo, la IA no va a poder meterse en el tema que tiene que ver con las capacidades humanas, que eso es de lo que ya mencionó el doctor, y es lo que trabajamos en Montessori. Esa es la parte que hacemos maravillosamente bien en Montessori y a la que tenemos que seguir apostándole. Existen capacidades profundamente humanas que van a seguir siendo esenciales. Creatividad intuitiva, pensamiento complejo, regulación emocional, empatía y vínculo humano, conciencia ética, adaptabilidad, imaginación, sentido de propósito, colaboración humana. Aquí emerge el concepto de capital cerebral. La salud mental, la creatividad y flexibilidad cognitiva son los recursos más valiosos en el siglo XXI. Toma nota. La salud mental. ¿Y eso por qué te digo que tome notas? Porque las guías que trabajamos con niños y niñas necesitamos estar muy conscientes que también necesitamos tener espacios de autocuidado. Tenemos que hacernos responsables de generar y darnos estos espacios de autocuidado para preservar nuestra salud mental, creatividad y flexibilidad cognitiva como los recursos más valiosos del siglo XXI, doctor. En este sentido, como bien lo señalas, Lili, ya se vaticina un asunto problemático si no intervenimos. Por eso, este espacio que generó la doctora Lili y un servidor al que me invitó amablemente, es el siguiente dato. Entre el 2030 y el 2050 se vaticina que si no hacemos algo al respecto, 1 de cada 3 humanos va a ver comprometida su salud mental. 1 de cada 3. ¿Se imaginan el futuro de las siguientes generaciones con gente cuya salud mental y cuya salud cerebral va a estar comprometida? Ya lo tocaba ahorita Lili. Volteemos a ver a uno de los grandes investigadores sobre lo que le está haciendo la tecnología a nuestros cerebros, el doctor Jonathan Haidt. Tiene un libro, para que lo puedan buscar, se llama La generación ansiosa. ¿Qué nos pasó en los últimos 40 años? ¿Por qué tenemos tantos niños adolescentes ansiosos? Dice el doctor, dejamos de jugar cara a cara y entonces empezamos a jugar con una pantalla. Eso empezó a generar cambios en el cerebro humano, empezó a cambiar muchas de nuestras funciones. Dice el doctor, recuperemos el jugar cara a cara y démosle una pausa a las pantallas. Y cuando escuchábamos esto, la doctora Lili y yo decíamos, wow, vuelve a aparecer la doctora Montessori y sus ambientes como refugios, ahora no solo de bondad, sino refugios protectores del cerebro humano. Lili. Fíjate qué hermoso concepto este que hemos venido acuñando. Los espacios Montessori son refugios protectores del cerebro humano y del cerebro en desarrollo, que eso es lo más importante. De esa mente absorbente inconsciente entre los 0 y los 3 años y de esa mente absorbente consciente entre los 3 y los 6 años. Ahí está una trascendencia en nuestra labor que hacemos cada día como guías Montessori que estamos trabajando. No quiero decir que entre los 6 y 15 años no sea importante, es igual de importante. Solamente que siempre hago mucho hincapié en la primera etapa del desarrollo porque ahí se construyen los cableados principales, ¿no? Ahí se construyen las raíces de la psique humana. Esa es la razón por la que hacemos tanto hincapié en la primera etapa del desarrollo. Sigamos avanzando.
Montessori siempre presente. Mientras avanzamos, comparto porque nos mandan saludos, Lili. Voy a aprovechar Yes, en lo que yes, yes. preparas tu siguiente diapositiva. La doctora Marilu López dice que sí, que claro, se va a poner en contacto con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Marilu. Y nos manda saludos Raquel desde Guadalajara. Y luego Eduardo. Eduardo nos dice, romper estigmas predefinidos específicamente para los alumnos que vienen de la educación tradicional, con muchos golpes, traumas y mucha dependencia del adulto, aunque es un desafío al ver el resultado de satisfacción. Y bueno, Ami nos saluda desde La Habana, Cuba, Lili. Desde La Habana nos mandan ¡Eh! saludos. Ami, mucho Y bienvenida. Eduardo Irías nos saluda también desde La Ceiba, Honduras. Así que saludos para ellos. Adelante, Lili. Gracias. Entonces llegué a la parte que más me gusta y es Montessori presente. En medio de todo esto, el mundo comienza a mirar el cerebro humano de otra manera y te invitamos a que tú lo hagas también. El cerebro humano ya no es ese órgano que está ahí guardado, protegido por... El cerebro humano te pertenece, me pertenece y necesitamos saber de él, conocerlo, integrarlo en nuestra práctica como guías, en nuestro ser y estar como seres humanos e involucrar a los niños. El día de hoy yo trabajo con niños de taller 2 de 9 a 12 años, y esta información, obviamente a su nivel, y no obviamente esta precisamente, pero sí acerca de cómo va funcionando su cerebro, es algo de lo que conversamos a menudo, ¿no? ¿Qué puedo hacer cuando tengo que enfrentar un examen que no tengo opción porque es parte del sistema en el que estoy creciendo? Pero ¿qué puedo hacer para que mi cerebro se sienta mejor, no? Entonces el Montessori está presente y lo podemos integrar de muchas maneras, ¿no? Porque hoy tenemos que mirar el cerebro humano como uno de los recursos más importantes del futuro. Estos conceptos como capital cerebral, como reserva cognitiva, como longevidad cognitiva, neuroplasticidad y bienestar cerebral, sorprendentemente, muchas de las respuestas que hoy buscan las neurociencias ya estaban presentes en la visión de María Montessori hace más de 100 años. Hace más de 100 años ya estaban presentes y es la razón por la que Montessori sigue tan vigente. El cerebro humano como el nuevo capital del mundo, ¿no? En el Foro Económico Mundial se ha comenzado a hablar de un concepto llamado capital, cerebro humano, ¿no? Capital humano, ¿no? Capital cerebral. ¿Y qué significa esto? Significa comprender que la creatividad, la salud mental, la capacidad de adaptación, la toma de decisiones complejas, la regulación emocional, la empatía, el pensamiento crítico y la flexibilidad cognitiva serán algunos de los recursos más valiosos del futuro. Y todos estos, se construyen en los ambientes Montessori. Montessori se ha encargado de regalarnos, de dejarnos una aportación a la humanidad, donde Montessori nos prepara para la vida. Montessori no nos prepara para pasar exámenes. Montessori no nos prepara ¿cómo se llama? Para hacer un trabajo como técnico para un perfil específico. Montessori nos prepara para la vida. Y en esta preparación para la vida, es una preparación para la vida universal, internacional, porque yo siempre he dicho que Montessori es un modelo educativo de carácter internacional, porque funciona en Estados Unidos como en Japón, como en México, como en Asia, como en África, en cualquier punto geográfico, porque es un modelo, es una pedagogía, es una filosofía que parte de los principios universales del desarrollo humano. Y como humanos compartimos las mismas características en el desarrollo. La inteligencia artificial va a poder automatizar muchísimos procesos. Sin embargo, hay capacidades que son profundamente humanas que van a ser irreemplazables, como ya lo mencioné en la diapositiva anterior. Esta creatividad, esta conciencia, esta ética, este vínculo, este propósito, esta imaginación y esta sensibilidad. Montessori aparece con mucha fuerza porque Montessori siempre tuvo claro que no estaba educando para preparar o para memorizar información. Siempre ha sido la mirada de preparar para la vida, de construir seres humanos que se adaptan
a los diferentes contextos que la vida y el mundo nos presenten, ¿no? Hoy en día, un niño Montessori le tocaría tener todas estas capacidades desarrolladas para adaptarse a este mundo complejo que hoy se presenta frente a sí. Doctor. Sí. Montessori formando para la trascendencia, Lili, tal y como lo hemos visto. ¿Cómo podemos trascender? ¿Cómo trascender nuestros orígenes? ¿Cómo trascender nuestros primeros intercambios? La trascendencia, eso es fundamental. Y cuando lo cruzamos con las neurociencias, nos encontramos que hay estudiosos de esta trascendencia. Yo recuerdo ahorita un ruso, Nikolai Sak. Él se hizo famoso porque exploró algo que hoy se llaman zonas azules en el mundo. Zonas azules en donde la gente está viviendo en promedio 100 años. Y en promedio es tener 100 años en esa zona, pero saludable. Gente que razona, que piensa, que sus capacidades están intactas. ¿Cómo le hacen estas personas para llegar a los 100 años estando vigorosos, vigentes, que se levantan y hacen sus actividades? Bueno, se llama reserva cognitiva. Y ellos tienen la clave de cómo cuidar la reserva cognitiva. La reserva cognitiva, perdón, es una capacidad que traemos desde el vientre materno y tenemos que aprender a cuidar, tenemos que aprender a desarrollar nuestra reserva cognitiva para que ello pueda tener y una repercusión sobre un cerebro saludable. Entonces, mi querida Lili, Montessori para la trascendencia y cómo esto tiene mucho que ver con la reserva cognitiva para el capital cerebral que estamos manejando, Lili. Muy bien, doctor. Pues bueno, ¿y qué es la reserva cognitiva? Las neurociencias están utilizando este término para describir esta capacidad que tiene el cerebro para resistir el deterioro cognitivo y compensar los daños neurológicos. Hay investigadores, ¿lo conoces, doctora Jacob Stern? De la Universidad ¿Y de cómo no? Columbia han demostrado que ciertos factores protegen al cerebro frente al envejecimiento y enfermedades neurodegenerativas. ¿Qué ofrece un ambiente Montessori? Entre otros factores, encontramos que un ambiente Montessori ofrece aprendizaje continuo, complejidad cognitiva, movimiento, propósito de vida, regulación emocional, creatividad, resolución de problemas. Y cuando observamos un ambiente Montessori así, prácticamente todos esos factores se encuentran presentes, todos los factores que necesitamos para trabajar con el tema de la reserva cognitiva y de la neuroplasticidad. ¿Qué relación existe entre Montessori y la neuroplasticidad? Bueno, hoy sabemos, gracias a las neurociencias, que el cerebro cambia constantemente. Pero ya lo sabía María Montessori desde que empezó a hablar de la mente absorbente, ¿no? Sí. Cada experiencia modifica las conexiones neuronales. Cada ambiente influye sobre la arquitectura cerebral. Cada interacción humana deja huella. María Montessori en uno de sus libros habla de los engramas. Hay un tema, habla de la orme, de la neme. Ya María Montessori había hecho un vaticinio sobre esto con otros conceptos y con menos herramientas. Creo que la condición de haber sido médico, que fue su primera formación, doctor, le ayudó mucho en Sí, comprender claro. esta como mira, porque su mirada pedagógica es totalmente diferente, ¿no? La neuroplasticidad nos demuestra hoy que el cerebro puede reorganizarse, fortalecerse, adaptarse y seguir aprendiendo durante toda la vida. Y el doctor, porque déjenles presumo que el doctor en algún tiempo fue mi maestro, y el doctor alguna vez en una de sus clases decía, tenemos que cambiar la idea de chango viejo no aprende maroma nueva por chango viejo se aprende maroma nueva, ¿no? ¿Por qué? Porque por muchos años creímos que nada más lo que genéticamente teníamos de dotación, lo que nos habían dado nuestros padres, era como el límite al que llegábamos, ¿no? Ahora sabemos, gracias a todos estos nuevos conocimientos, que esto ha quedado en desbancada y que siempre está, el cerebro siempre está capacitado para reorganizarse, para fortalecerse,
para adaptarse y para seguir aprendiendo durante toda su vida. Pero para que eso ocurra, el cerebro necesita tener un ambioma, porque el ambioma modifica el genoma, necesita tener un ambiente preparado, un lugar, pero además el cerebro necesita sentirse seguro, necesita saber que está tranquilo. Y eso lo proporciona el adulto, la guía. Si tú como guía representas amenaza o estrés en la vida del niño, el niño no se va a sentir seguro. Y cuando un adulto representa amenaza o estrés en la vida del niño, hay adultos que sí lo representan, hay adultos que le dan miedo, que el niño se siente temeroso. Entonces no se va a sentir seguro y el cerebro no va a estar listo para aprender, está nervioso, está ansioso porque se siente angustiado con ese adulto que se encuentra por ahí. Doctor. Sí, efectivamente, esto que hemos ido transitando una vez que hemos hecho el reconocimiento del neuroalineamiento, así le hemos llamado la doctora Lili y un servidor, los ambientes pensados desde la filosofía de la doctora Montessori hoy se neuroalinean con las demandas de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes y ahora de los adultos. ¿Por qué? Porque si antaño ustedes recordarán que los lugares en donde llevábamos a los bebés se llamaban guarderías, ¿va? Y hoy han transitado a llamarse centros para el desarrollo infantil, entre otras formas. Bueno, esto lo vamos a aplicar ahora con la llegada a esta edad en la que hay que tener un poco más de cuidado. Y en lugar de llamarlos asilos, pues hoy hemos cambiado el nombre y lo vamos a hacer impulsándolo desde esta idea. Hoy serán centros para el desarrollo y la protección de la reserva cognitiva, centros para el desarrollo del capital cerebral. Y entonces lo que aplicamos en la infancia de la doctora Montessori, hoy lo aplicaremos con personas de 70, de 80 años. Es decir, esto es lo increíble de la doctora María Montessori. La doctora Montessori cierra el ciclo vital, lo abre recibiéndonos en este mundo, pero también la doctora Montessori, hoy lo sabemos, cierra magistralmente el ciclo vital atendiendo a los más grandes, porque como dijo Lili, chango viejo, hoy sabemos que sí aprende maroma nueva, todo depende del ambiente. Y entonces ustedes saben que hay propuestas de la filosofía Montessori, por ejemplo, en Japón, donde ya se están abriendo espacios para adultos mayores. Entonces, Lili, vamos en el camino correcto. Adelante. En México, ¿eh? También en México hay iniciativas ya donde se Sí, están abriendo sí. espacios relacionando Montessori y el adulto mayor, y eso es maravilloso. El ambioma, como lo dijimos, modifica el genoma. Este fue el gran aporte de la doctora Montessori. Un, fue un avance, fue un golazo que hizo la doctora Montessori. Comprendió algo extraordinario, ¿no? Que el ambiente educa al cerebro. Por eso Montessori diseñó estos ambientes preparados, estas experiencias sensoriales, este movimiento significativo, esta libertad con límites, este trabajo autónomo, esta concentración profunda. No lo hizo como técnicas aisladas, sino como una manera de construir la humanidad, ¿no? Esta es una parte que la tenemos presente dentro del ambiente, ¿no? Montessori y las funciones ejecutivas. Hoy se habla mucho en neurociencias acerca de las funciones ejecutivas como la autorregulación, como la atención, como el control inhibitorio, como la memoria de trabajo y como esta flexibilidad cognitiva. Sabemos que, que el cerebro no nace con las funciones ejecutivas, que necesitamos practicarlas para que se desarrollen las funciones ejecutivas. Sabemos que estas funciones ejecutivas además son esenciales para el aprendizaje, para la salud mental y para la adaptación social, que estas nos ayudan al tema con la resiliencia, con el éxito académico y con el éxito humano. Pero te digo una cosa, en Montessori se practican todos los días. Y eso es maravilloso. Cuando un niño elige por él mismo el material, cuando un niño es capaz de esperar a que la guía le dé la presentación y tiene este control inhibitorio, cuando un niño tiene la libertad de practicar el material las veces que lo necesita, porque no es como que está haciendo un capricho, sino está llenando una necesidad. Las funciones ejecutivas hoy por hoy sabemos que el ambiente Montessori es un espacio donde las practicamos
como parte del día a día, ¿no? A veces las guías no nos damos cuenta de eso. Por eso al doctor y a mí nos interesa tanto que esta información se siga difundiendo. ¿Querías comentar algo, doctor? Y estoy a punto de leer a nuestros queridos colegas que están comentando en el chat. Mi, quien, como ya lo dije, nos saluda desde La Habana, nos dice, el aprendizaje de una segunda lengua en niños de edad preescolar con actividades lúdicas, relación con ambiente Montessori y o neuroplasticidad, dice, proyecto para aplicar en el Caribe. Luego nos comenta, perdón, Eduardo Irías, quien nos saluda desde Honduras, nos dice, en mi ciudad aperturé cursos de inglés con el método y aprenden con mucha mayor comodidad, motivación y fluidez. Es precioso. Entonces, muchísimas gracias por el aporte. También nos están saludando Lili desde Guatemala. Adelante, Lili. Muy bien. Ya te comenté entonces que en el ambiente Montessori fortalecemos las funciones ejecutivas. ¿Cómo fortalecemos estas funciones ejecutivas? Mediante la libre elección, mediante la secuencia también lógica que hay en las presentaciones, mediante el orden, porque lo dice María Montessori, tiene varios temas en El niño, el secreto de la infancia, donde habla, y en La mente absorbente, donde se habla del orden. Y siempre hemos sabido que el orden externo ayuda a la construcción del orden interno. Por eso las guías somos tan obsesivas con estar acomodando los estantes y que la cajita quede y que no le falte el protector. Y somos obsesivas en la secuencia de las presentaciones porque es parte de la metodología, ¿no? La repetición de los materiales, la resolución de los problemas, que esta parte también es maravillosa. Para mí Montessori es como si fuera un micro laboratorio humano, porque hay estas como combinaciones de edades de niños entre 3 y 6 años, entre 6 y 9, 9 a 12, 12 a 15, etcétera. Y esta combinación de edades no está así aleatoriamente, no tiene todo un propósito. Y en ese propósito está que entre ellos aprendan a ir resolviendo problemas, que el más grande ayude al más chico, que el más chico aprenda del más grande, ¿no? Y que en estas interacciones ellos vayan fortaleciendo estos aspectos también de tipo social. El control de error que brindan los materiales Montessori tienen su propio control de error y la concentración profunda, a dónde los llevan a conectar estos materiales. El niño Montessori no solamente aprende contenidos, aprende a dirigir su mente. Y eso en el siglo XXI es maravilloso. No necesitas pantallas si estás dentro de un ambiente Montessori. Hoy tenemos un problema el día de hoy en nuestro tiempo, porque curiosamente tenemos más información que nunca, pero menos concentración. Tenemos más estímulos, pero menos profundidad. Tenemos más conexión digital, pero más soledad. Tenemos más tecnología, pero más agotamiento mental. ¿No te parece que es como una paradoja, como que son como dos contradicciones que están ahí puestos? Y esto está teniendo consecuencias enormes sobre el cerebro humano. Esto está trayendo consecuencias enormes sobre el cerebro humano. ¿Qué tipo de consecuencias está trayendo sobre el cerebro humano? Investigaciones recientes demuestran incremento en ansiedad, deterioro atencional, fatiga cognitiva, desregulación emocional. Por eso la pregunta ya no solamente va a tener que ser ¿qué aprenden los niños? La verdadera pregunta va a tener que ser ¿qué tipo de cerebro estamos ayudando a construir? ¿Qué tipo de cerebro estamos ayudando a construir? Porque lo primero no tiene importancia frente a lo segundo. Es decir, el hecho de que un niño el día de hoy aprenda una poesía y la recite en pública, o el hecho de que el niño un día de hoy haga conversiones de números o haga decimales o fracciones, no tiene nada que ver frente al tipo de cerebro que estamos ayudando a construir. Si el coste neuronal, si hay un coste neuronal a cambio de lo que aprende el niño, no vale la pena. No sé si me explico. Vale la pena cuando estemos seguros de que el tipo de cerebro que estamos construyendo es un cerebro que le va a ayudar ahorita, en su presente y hacia el futuro, doctor. Sí, Lili, hablando de funciones ejecutivas, hay un problema. El problema detectado en Davos por los especialistas que fueron invitados es que hay un declive en las funciones ejecutivas.
Y casualmente las funciones ejecutivas, cuando se desarrollan adecuadamente, nos convierten en Homo sapiens sapiens. Lo que hoy es un hecho es que en muchas partes del mundo hoy hay Homus brutus brutus. ¿Por qué? Porque no hemos sabido desarrollar los adultos de estas sociedades, de estas comunidades, nos hemos extraviado y nos hemos olvidado de la importancia de estas zonas cerebrales y entonces no les hemos dado a nuestros niños, adolescentes y jóvenes lo que necesitan para ese desarrollo. Lo que hoy se sabe, y hay muchos estudios en este sentido, es que hay un declive en la inteligencia cognitiva, hay un declive. Ya no estamos resolviendo los problemas como lo hacíamos antaño. Hoy estamos cometiendo más errores. Hay un texto que lo revisamos la doctora Lili y un servidor con nuestros estudiantes de Daniel Kahneman, Ujú. Premio Nobel de Economía. El doctor Kahneman escribe un libro precioso, producto de su investigación, que se llama Pensar rápido, pensar despacio. Él identifica dos sistemas cerebrales, uno de ellos emotivo, impulsivo, y el otro racional, deliberativo, y con estos dos sistemas tomamos decisiones todos los días. ¿Qué creen que dice el doctor? Tristemente estamos tomando más decisiones desde el sistema límbico, es decir, de manera abrupta, emocional, arrebatada, en lugar de tomarlos con el sistema más evolucionado, que es el de la corteza prefrontal. Entonces, mucho que trabajar para poder seguir siendo Homo sapiens y no convertirnos en una civilización con Homus brutus brutus. Lili. Somos brutos, brutos. ¿Te acuerdas el último workshop que tuvimos un visitante así? Sí, sí, cómo no. Sí, cómo no. Creo que hoy no vino. Espero que no. Hoy no vino la que. Muy bien. Montessori No lo como invoquemos. prevención, Montessori como prevención cognitiva. Quizá Montessori nunca fue solamente un método educativo. Quizá Montessori siempre fue un modelo preventivo de salud cerebral. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque Montessori favorece el movimiento, el aprendizaje activo, la regulación emocional, la interacción social, el propósito, la creatividad y la plasticidad cerebral. Hoy sabemos que todos esos elementos son factores protectores del cerebro. Imagínate lo que recibe un niño cuando va a nuestros ambientes. Es que es maravilloso. O sea, cuando cambias la mirada, cuando te das cuenta que si le ofreces al niño, le permites que estas experiencias vivan, lo que estás haciendo es que se encuentre en un ambiente, en un refugio seguro, en un refugio lleno de compasión, en un refugio, en un ambiente protector del cerebro. Eso es un ambiente Montessori, un ambiente protector del cerebro. Uno de los aspectos más hermosos de este tema que Montessori es comprender que Montessori no termina en la infancia. Actualmente ya existen programas basados en Montessori para adultos mayores, para adultos con Alzheimer, para adultos con deterioro cognitivo, para demencias. Estos programas han encontrado muchos beneficios en Montessori por lo que tiene que ver con el bienestar emocional, por la participación significativa, por la memoria, por la autonomía y por la interacción social. Lo que el cerebro necesita, Montessori lo ofrece, porque el cerebro humano sigue necesitando, aún en la tercera edad, el cerebro humano sigue necesitando este sentido, este movimiento, este vínculo, esta participación, esta belleza y esta dignidad hasta el último momento de nuestros días, ¿no? Y siento que también nuestros adultos mayores son los parte olvidada de la sociedad, doctor, así como hemos hablado tanto de los niños neurodivergentes, que de alguna manera les salimos Sí. debiendo como sociedad, nuestros adultos mayores tenemos que empezar o seguir levantando la voz para empezar a abrir estos espacios para que se integren y sean atendidos con otra mirada, ¿no? Que se ofrezcan otros espacios para ellos y para ellas. Fíjate que esto que dices es muy cierto. Les comparto que mi hija, la más chica, está haciendo justamente su doctorado y su tema de investigación es sobre Alzheimer. Ella sale con el corazón maltrecho cuando va a las estancias en donde le permiten tomar los análisis
para hacer el estudio genético de estos abuelitos. Y sale con el corazón deshecho y se pregunta muchas cosas. Y una me dice, papá, ¿por qué permitimos que lleguen a este nivel? ¿Por qué no nos cuidamos y por qué no los cuidamos? ¿Por qué llegan a esta edad y están solitos? ¿Por qué? Porque ya no te pueden recordar, terminan en un asilo, terminan aislados, terminan más solos, y en lugar de que haya una red de apoyo que los ayude a recuperar parte de lo perdido neurológicamente, la soledad los va acabando un poco. Dice, y esto es terrible. Entonces, cuando platico con mi hija que está haciendo este estudio, efectivamente se abren este tipo de espacios que esperamos que más gente pueda intervenir, que más gente podamos llegar a ellos de manera preventiva. Lo acaba de decir Lila atinadamente. Es cómo llegamos a esta tercera edad con mejores y mayores recursos y cómo si acaso llega a haber alguna eventualidad neurológica, podamos contar con una red de apoyo con la cual podamos contar y que esa red de apoyo sepa que se puede hacer mucho por un funcionamiento, eh, al menos en una mayor medida, que pueda ayudar a estas personas. Lili. Muchas gracias, doctor. ¿Cuál va a ser entonces el futuro de la educación, doctor? Yo creo, y creo que tú también estás de acuerdo conmigo, que la educación del futuro no va, tiene que dejar de limitarse a la transmisión de información, que la educación del futuro tiene que proteger el cerebro humano, que la educación del futuro tiene que desarrollar humanidad, fortalecer la regulación emocional, construir con propósito, cultivar la creatividad, enseñar a convivir con la IA sin perder nuestra esencia humana. Y ahí creo que Montessori tiene muchísimo por aportar, porque Montessori no es solamente preparar niños para la escuela. Montessori prepara a los hombres del futuro, prepara a los seres humanos para la vida. María Montessori tiene una frase que se ha hecho como un eslogan, ¿no? Como cuando dicen, el niño es el padre del hombre, ¿no? Y siento que mucho en esta frase está puesto cuando dice, en ese niño que tenemos ahorita se construye el hombre del futuro, ¿no? Es el papá de ese hombre que ahora somos, de esta mujer que soy yo, que se construyó cuando fuimos niños, ¿no? Cuando estuvimos en aquellos primeros años, ¿no? Ya vamos cerrando nuestra sesión del día de hoy para hacer un espacio de preguntas y respuestas. Estamos casi completando nuestra hora de workshop porque en medio de quizá el desafío más importante del siglo XXI no sea tecnológico. Quizá el verdadero desafío, doctor, sea permanecer humanos. En medio de un mundo acelerado, automatizado y sobreestimulado, Montessori nos recuerda algo profundamente importante. El desarrollo humano necesita tiempo, necesita silencio, necesita movimiento, necesita belleza, concentración, autonomía, vínculo y sentido, porque hoy educar el cerebro humano no es únicamente preparar para trabajar, es prepararnos para vivir. Eso es lo que tenemos que entender acerca de lo del futuro. Definitivamente estamos viviendo una época extraordinaria, una época donde la inteligencia artificial avanza a velocidades nunca antes vistas, donde el conocimiento se multiplica cada segundo y donde el futuro parece redefinirse constantemente. En medio de toda esta aceleración emerge una verdad profundamente humana. El cerebro necesita cuidado, la mente necesita equilibrio y el ser humano necesita sentido, sentido y pertenencia, como se habla en las tendencias humanas, ¿no? ¿Cuál es esta contribución visionaria de María Montessori, no? Ahí se encuentra una de las contribuciones más visionarias de María Montessori desde nuestro punto de vista, porque Montessori no solamente diseñó un método educativo, diseñó una forma de acompañar el desarrollo humano con respeto, con conciencia y con profundidad. Comprendió que educar no era llenar mentes de información, sino ayudar a cada ser humano a construir su propia inteligencia. Y ahí entra también un precepto que hemos estado trabajando mucho. No hay dos cerebros iguales. No hay dos cerebros iguales. No pretendas que de tus 20 niños que tienes en el ambiente, de tus 10, de tus 15, actúen de la misma manera, porque tienes 15 cerebros diferentes, 10 cerebros diferentes, 20 cerebros diferentes. En esta sala
que tenemos ahorita, no sé, 40 personas, quizá hay 40 cerebros diferentes, ¿no? Comprendió que educar no era llenar estas mentes de información, al contrario, ayudar a que cada ser humano se pueda construir a sí mismo, construya su inteligencia, su autonomía, su equilibrio interior y su capacidad de contribuir al mundo. Eso es parte de lo que necesitamos. Por eso hoy, un siglo después, un siglo y cachito, porque fue en 1907 la primera escuela que se abre, ¿no? Un siglo y cachito más, tal vez su propuesta sigue creciendo más de 100 años después, porque responde no solo a las necesidades académicas del pasado, al contrario, responde a las necesidades humanas del futuro. Quizá el gran desafío de nuestra época no sea únicamente crear tecnologías más inteligentes, sino formar seres humanos más conscientes, que ese es el trabajo que hacemos en Montessori. Seres humanos que sean capaces de pensar, capaces de sentir, capaces de adaptarse, de colaborar, de cuidar y de preservar aquello que ninguna máquina podrá reemplazar, nuestra humanidad, la humanidad. Esto que nos pertenece y nos hace únicos. Doctor, ¿qué piensas de esto? Preservar la humanidad, Lili, me lleva a la doctora Margaret Mead, también contemporánea. La doctora Margaret Mead, antropóloga, le dio una lección sobre esto a sus estudiantes cuando les preguntó, o le preguntaron, mejor dicho, doctora, en sus búsquedas de los primeros homínidos, de los primeros humanos, ¿cuáles son los vestigios que usted ha encontrado de humanidad? ¿Cuáles son los primeros vestigios de civilización? Y la doctora les dice, ustedes contéstenme, jóvenes. Y algunos de ellos, pinturas rupestres, doctora, no. Utensilios, doctora, no. Armas, doctora, no. Dice, uno de los vestigios que habla de humanidad y de civilización lo encontré en una excavación de hace más de 60.000 años. ¿Cómo, doctora? ¿Y qué encontró? Encontré un esqueleto cuyo fémur, el hueso más largo de la pierna, estaba soldado. Es un hueso que se había fracturado. ¿Por qué ese es el primer signo de civilización y de humanidad que encontró la doctora? Les dice a los jóvenes, porque esa persona de hace 60.000 años con un hueso roto no hubiese sobrevivido, hubiese sido víctima de otro depredador. Pero significa que ese hueso soldó porque alguien se tomó el tiempo de ayudarlo, alguien se portó de forma humana y le llevó de comer, le llevó de beber, lo cuidó, lo apapachó hasta que se pudo poner de pie. Ese es el primer acto de humanidad. Lili, tendríamos que recuperar esa humanidad que siempre ha existido en nosotros y velar por el otro. Como tú lo dijiste, el cerebro humano necesita del otro para desarrollarse. Lili. Así es, doctor. Bueno, chicas, y con esto vamos cerrando nuestro workshop que esperamos te hayas podido llevar algo para poner en práctica con tus estudiantes, contigo mismo, con tu familia y que sepas que la labor que estás haciendo en el día a día como guía, como madre, como educadora en casa, tiene una trascendencia infinita. Hoy por hoy tenemos un compromiso grande con el capital humano, tenemos un compromiso grande en educar en la época de la inteligencia artificial con más humanidad. Y ahora abrimos un espacio para preguntas o comentarios. ¿Qué tienen para comentarnos? Claro, te leo mientras levantan la mano. Ah, adelante, por favor, Angélica, por favor. Sí, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo cómo podemos nosotros como guías? Yo soy de Toller, pero yo tuve experiencia en otra escuela donde trabajaba, donde en el elementary no teníamos electrónicos, porque pues no es así, ¿verdad? El método Montessori. Pero los niños después, cuando ellos se tenían que ir eventually a la primaria, en la escuela tradicional, tenían mucho problema estar, adaptarse a exámenes, adaptarse a usar computadoras,
porque no estaban. A mis nietas les tocó, yo tengo nietas ya grandes y ellas fueron Montessori de chiquitas. Cuando ellas empezaron a ir a la escuela tradicional, fue muy difícil para ellas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, ustedes que hacen sus workshops, poner algo que nos ayude a las maestras de primaria o elementary para implementar esto, para ayudar a nuestros niños antes de que sea un paso y que ellos se frustren, porque es muy frustrante ver a un niño que no sabe usar computadoras porque el método Montessori no los tenemos. La pregunta concreta es, si van a Montessori y no usan computadoras, ¿cómo ayudarlos para que no se sientan desfasados del uso de las computadoras? Así es. Ok. Porque todo ahora en la escuela tradicional es hacer con computadora. Nada es escrito. Yeah. Sí, normalmente lo que yo he observado que pasa es que muchas escuelas ya Montessori en Elementary están integrando ya actividades donde ya meten las computadoras para hacer. Hay escuelas que todavía no. Entonces lo que se sugiere es que por las tardes, por ejemplo, hagan actividades o que hagan investigaciones donde utilicen la computadora para que aprendan cómo utilizarla. Pero siempre ha estado, o sea, siempre que hemos practicado el tema de investigaciones, hemos ido a los libros, pero ahora podemos ir a investigar en la computadora para que puedan hacerse parte de. Una cosa que tienen a favor los niños de hoy es que son nativos digitales. Entonces, en el momento que estén frente a la computadora, se van a poner al día en corto tiempo. Un nativo digital es muy fácil que pueda a tomar las habilidades necesarias. No sé si me explico. Es decir, aunque no tenga como una computadora utilizando, el hecho de tener un celular rápidamente lo van a hacer porque hay condiciones genéticas listas para eso. Por eso podemos ver a un bebé, a un niño de 1 año, deslizando con una naturalidad una pantalla y pone a un señor de 70 años, de 60 años, cómo tiene más torpeza para poder hacer este movimiento, ¿no? Ahí están como las diferencias en cuanto a las condiciones cuando nacen como nativos digitales. Yo creo que eso puede ser una estrategia, como trabajar con los papás para que les puedan brindar esto, para utilizarlo para investigación, ¿no? Para utilizarlo para hacer, pues también hay juegos interesantes que pueden hacer que les ayuden a cálculos matemáticos. ¿Qué piensas, doctor? La doctora María Montessori es atemporal Temporal, sí. y en ese sentido, la doctora podemos ajustar los preceptos de la doctora María Montessori en virtud de las nuevas realidades que tenemos frente a nosotros. ¿Cómo se hace? En el mundo se ha acuñado un término cuando tenemos frente a nosotros el reto de la atención a la diversidad, cuando tenemos niños neurodivergentes. El término es ajustes razonables. Los preceptos de la doctora María Montessori podemos ajustarlos de forma razonable ante los nuevos retos de estas realidades. Y uno de ellos es que, por ejemplo, niños neurodivergentes les viene mucho mejor la tecnología cuando se las acercamos. Por supuesto, con su justa medida. Entonces, en este sentido, en el uso de la tecnología, la Organización Mundial de la Salud lo ha dicho, hay que cuidar las cantidades de tiempo que pasa. Cuando cuidamos esas cantidades, cuando cuidamos con mucho tacto para qué, en qué sentido, qué utilidad, los niños perfectamente lo pueden hacer. El grave problema en este momento es cuando papá y mamá no tienen estas medidas, nadie los ilustra y entonces se pasan el día completo frente a una pantalla. Ese es el problema quizá que pudiésemos tener frente a nosotros, pero como lo dice Lili, charlando con papá y mamá, puede haber esta apertura con mucho cuidado, Lili. Muchas gracias. Acá está Tenemos a comentando. Juliana con la mano levantada, Lili. Sí, sí, sí. Nada más quiero comentar. Juliana, Gracias. Ujú. a Gracias, la orden. Angélica. Encantados. Juliana, adelante. Juliana. Ujú. Hola, buenas tardes. Un saludo desde aquí, Cusco, Hola, Perú. Hola, Juliana. Nosotros tenemos un colegio saludos. Montessori con un nivel hasta secundaria completa. Y pues Wow. el tema de las pantallas, nosotros lo estamos manejando en talleres, no les permitimos dentro del colegio lo que son las pantallas, pero ya en secundaria, como ustedes también lo han mencionado, lo utilizamos como investigación.
Una vez que van a los libros, después también van al tema de las pantallas, obviamente con un tiempo restringido y dirigido por los guías. Igual les pedimos a los papás que en las casas tengan el tiempo restringido y sobre todo para la investigación, ¿no? Esa era también nuestra gran pregunta, ¿en qué momento introducimos esta tecnología a los niños en un colegio Montessori? Y pues nosotros lo estamos haciendo desde el nivel de secundaria. Solamente Gracias. quería compartir con ustedes eso. Gracias, Juliana. En otra charla que dimos, me parece que compartimos una diapositiva donde recomendamos un tiempo que podían ver los niños, que podían utilizar los niños por tiempo recomendado de acuerdo a la edad para uso de pantallas, porque no estamos diciendo que las pantallas no se deban usar. Dijimos, casi empezamos diciendo que no van a desaparecer, que tenemos que aprender a manejarlas porque muchos de los trabajos van a ser a través de esto, ¿no? Pero hay un tiempo. El problema es cuando lo dejamos solo abandonado ahí, ¿no? Ana María me parece que está comentando sobre esta investigación que hay, que la conozco también, acerca de el estudio que se hizo cuando el niño escribe con la mano y cuando teclea en la computadora, ¿no? Y es avasallante, ¿no? O sea, lo uno con lo otro. Necesitamos volver al papel y necesitamos volver a escribir, sí lo necesitamos hacer. De hecho, creo que Francia y España, doctor, cerraron, particularmente Francia, cerró las tabletas, ¿no? Porque invirtieron mucho dinero en utilización de pantallas y de recursos digitales para el aprendizaje y se desplomó el índice de aprendizaje, se desplomó, se fueron para abajo, ¿no? En el sentido de los avances, en los récords, los grados, los números, ¿no? Se vinieron hacia abajo Así es. gracias a esa investigación que se hace. Entonces, vivimos en un momento donde no estamos diciendo que no a la computadora, a las pantallas y a todo, que esto es real, y la IA también, pero ¿cómo lo vamos a usar desde nuestra humanidad? ¿No? Que esa parte es la que tiene que ver con la ética y ese capital Ujú. del que venimos hablando. Es correcto. Habría que recordar, por ejemplo, en el norte de Europa, efectivamente, cerca en el círculo polar, muchos de los países minimizaron el uso de las tabletas y regresaron a los cuadernos y regresaron a los libros. Particularmente en Alemania, en 2013, quisiera recomendarles un texto para que vean que sí se puede actuar en consecuencia y podemos detenernos. El doctor Manfred Spitzer, alemán, en 2013 publica un libro que se llama Demencia Digital. Demencia digital. Es decir, ya los alemanes en ese momento descubrieron un problema con el uso exacerbado de dispositivos digitales. Afortunadamente, lograron hacer un alto en el camino gracias a la investigación de este doctor. Nosotros, por supuesto que podemos hacer lo mismo. Busquen la Organización Mundial de la Salud y ahí tienen tres pilares para la salud cerebral. Primer pilar, actividad física, y viene por edades. Vienen horas recomendadas de actividad física desde el año de edad hasta la juventud. Segundo pilar, tiempo sedentario frente a una pantalla. Vienen recomendaciones. Por ejemplo, antes de los 3 4 años, cero dispositivos, cero, nada de tiempo sedentario frente a una pantalla. Luego, cuando llegan a los 4 o 5 años, empieza a haber 30 minutos, 40 minutos, 60 minutos, etcétera, pero siempre bajo la tutela. El tercer pilar de la salud cerebral es el sueño. El sueño es fundamental. Vienen recomendadas horas de sueño dependiendo de la edad, del rango de edad. Entonces, cuidemos estos tres pilares. Cuidemos la actividad física, cuidemos el tiempo sedentario frente a una pantalla y cuidemos el sueño. Por favor, Lili. Y especialmente si trabajamos con niños, ¿no? Yo he trabajado con niños Sí, de niños chiquitos, toddlers, he trabajado con niños de 18 meses a 3 años, de 3 a 6 años, y me ha tocado ver, por ejemplo, niños que están como caminando mucho, cayéndose, llorando y como que dices, algo aquí no está bien, y le preguntas a la mamá, yo me he atrevido a mandarle mensajes a la mamá, le digo, oye, estoy observando que el niño está así y así, pasó algo. Ay, es que fíjate que se levantó a las 4 de la mañana, se me olvidó comentar, dices tú, wow. ¿cómo a las 4 de la mañana y lo estás entregando a las 8 de la mañana a la escuela sin decirnos?
cuando necesita dormirse, porque, o sea, ya el niño está, y eso es bien común, doctor. Ahorita el tema de la alimentación también, o sea, papás que llegan y Sí, dicen, no ha querido comer nada, todo el día ha estado con pura leche o con estas cosas que venden ahora, tanta comida que hay no nutricia, ¿no? Artificial, hecha de tantas cosas. Es tan complejo en este momento estas cosas y a veces los papás no le dan como la importancia y los mandan así al ruedo, como dicen. Entonces a nosotros las guías o los ujú, maestros nos toca ver qué podemos hacer por el chiquito, ¿no? Por ejemplo, hay papás que los fines de semana, yo he escuchado y me han pedido consejos que se tienen que salir a pasear con ellos en el carro para poderlos dormir, porque no los pueden dormir en la sí, casa, ¿no? O sea es que correcto. literalmente que tú le dices, pues no, porque ¿cómo le hace para dormirlo? Pues me siento al lado de él y se queda dormido. No, hombre, nosotros una hora el papá o le tienen que oscurecer el cuarto y poner sonidos y no sé, hacen todos unos rituales porque hay gente que ya se dedica a asesorar el tema del sueño y la alimentación en la infancia, de tantos problemas que hay, que los nuevos padres encuentran, ¿no? Entonces, tenemos que cuidarlo, por supuesto que tenemos que cuidarlo. Este es un compromiso que tenemos. Y bueno, chicas, pues con esto nos vamos despidiendo.